Bendecida tarde. Continuamos como Dios nos lo propone, recordando la palabra que nos entrega cada día, y esta palabra la hemos tenido en esta semana. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Frutos son los que Dios nos pide que llevemos, los que nos pide que presentemos. Frutos son los que nosotros hacemos cada día con nuestras acciones. Que vos estés orando por otra persona, que estés intercediendo por alguien, que estés presente en los lugares donde haya necesidad de la palabra de Dios, que estés bendiciendo la comida, que estés adorando al Señor, alabando al Señor. Esta semana hemos comenzado con el altar familiar, donde nos reunimos con cada uno de los miembros de nuestra familia que están junto a nosotros. Aquí con Verónica hicimos la Santa Cena, pudimos hablar con algunos de ustedes que podrían llegar a tener dudas de lo que es el altar familiar, cómo hacerlo, de la Santa Cena, las diferencias en la oración, en la palabra de Dios, diferencias en cuanto a lo que Dios nos dice y a lo que nosotros hacemos, precisamente para poder pedir bien, para no desperdiciar palabras ni tiempos. Algunos de ustedes nos comentaban que no tenían un lugar para orar y que no sabían si lo hacían bien, o para hablar con Dios, o para rezar. Pongámosle la forma y la palabra que uses comúnmente, porque a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es que realmente nos podamos conectar con Él. Tampoco le interesa desde dónde lo hagas. Puede ser en la ducha cuando te bañás, puede ser cuando te lavas los dientes, puede ser cuando caminás, cuando vas en el colectivo, en tu auto. En este momento, obviamente, esto último está muy restringido, pero también puede ser. Cuando te despertás, puede ser en tu cama, parado, arrodillado, acostado mismo. Alguien me decía, tengo un lugar muy chiquito y me pongo allí y allí hablo con Dios. Es perfecto, es muy bueno. Hemos visto una película hace un tiempo que se llama Cuarto de Guerra, una película que nos refleja y nos muestra cómo una señora ama de casa tenía su lugar debajo de una escalera, con una puertita, ahí se encerraba, hablaba con Dios, le hacía los pedidos, intercedía por la gente, pegaba papelitos y a medida que se iba cumpliendo lo que pedía los iba rompiendo y tirando. Bueno, nosotros en nuestro ministerio no rompemos y tiramos, pero sí tenemos registrado qué es lo que nos pide para cada persona, cada uno de ustedes. Por lo cual oramos, por lo cual clamamos, intercedemos. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque esto es un grupo, este es un cuerpo, y el cuerpo de Cristo se mueve de esta manera. Lo mismo que hemos recibido 14 milagros ya del Señor desde el 11 de marzo hasta el momento, y muchos más están viniendo. Mucha gente que está esperanzada en lo que Dios le va a traer, creyendo en lo que Dios le va a traer, teniendo fe en lo que Dios le va a traer, porque así lo hemos pedido, declarado y decretado. Eso es lo que vendrá. De la misma manera que Jesús hizo tantísimos milagros para mostrarnos, para enseñarnos, para eso vino. Que el camino que Dios le había dado a él es el mismo camino que nos dio a nosotros. El primer milagro de Jesús se hace cuando él era muy joven, ya poco conocido. Él conoce a uno de sus discípulos, a Natanael, y a los pocos días de haberlo conocido hay una boda, muy cercana a donde se crió Jesús, colinas al norte de Nazaret, de una familia amiga de María. Y van con varios de los que luego iban a ser sus discípulos.
porque los habían invitado. Poco tiempo luego de comenzada la fiesta, María se da cuenta de que el vino se había acabado. Se lo comenta a Jesús, pero él le dice, ¿y por qué debía importarnos eso a ti y a mí, mujer? Pero sin embargo, María no hace oído a lo que le decía Jesús. Llama a las personas que estaban en el servicio y les dice simplemente hagan lo que Él les diga, refiriéndose a Jesús. Allí Jesús realmente haciendo caso a lo que le decía su madre, sin entender el motivo de lo que le estaba diciendo, ve 6 vasijas de piedra, donde cada una contenía más de 40 litros. Y Jesús les dice, llenen de agua esas vasijas. Y luego les indica, saquen un poco de lo que está allí dentro y llévenselo al director del banquete. El director del banquete se queda impresionado por la excelente calidad del vino que estaba sirviendo. Llama al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el buen vino y luego, cuando la gente está casi borracha, sirve el de peor calidad. Mas, sin embargo, has tenido guardado este vino, el buen vino, hasta ahora. Este milagro es el primero que realiza Jesús. Y con ese milagro se fortalece la fe que Él ya estaba dando, que Él ya estaba demostrando. Y así se acercan nuevos discípulos. En Lucas 7, del 1 al 17, vamos a ver que Jesús sana al siervo de un centurión. Hay un centurión que sabía y conocía de Jesús. Por eso cuando Jesús entra a Capernaum, van a visitarlo varios enviados por el centurión. Y le comentan de que el centurión había mandado unas palabras para Jesús diciendo de que su criado, su siervo, al cual él quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Estos hombres que vinieron a Jesús le rogaron por esa solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, que sanes a su siervo, a su criado. Porque este centurión ama a nuestra nación, mas también él nos edificó una sinagoga. Así le contaron al Señor. Mas, sin embargo, cuando Jesús iba a acudir, recibe un mensaje del centurión donde dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero te pedí a ti la palabra, suelta esa palabra y mi siervo será sano. Yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Con estas palabras Jesús se maravilló y volviéndose le dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y el centurión preguntó, ¿a qué hora Jesús dijo que el siervo estaría sano? Y a esa hora misma ellos supieron, porque así había acontecido, de que él estaba en perfectas condiciones. También tenemos a Jesús que resucita al hijo de la viuda de Naín. Jesús llega a esta ciudad
y con él muchos discípulos. Había ya una gran multitud que lo acompañaba a todos lados. Sin embargo, él ve que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda. Ella sabía que al enterrar a su hijo iba a ser una esclava, que nada le quedaría de todo lo que le había dado su esposo y que mantenía producto de que su hijo estaba vivo. Y ella lloraba con gran fuerza, pero sin embargo Jesús se acercó y le dijo, no llores. Imaginémonos, ¿no? Realmente la situación, esta mujer viuda que nada le quedaba, nada tenía, su único hijo había muerto también. Primero su esposo, ahora su hijo, y nada le quedaba, perdía todo, ¿cómo no iba a llorar? Mas sin embargo Jesús le dijo, no llores. Cuando la mujer dejó de llorar, él se acercó al féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. También la hija de Jairo y una mujer que tocó el manto de Jesús. Mateo 9, 18 al 26 y Lucas 8, 40 al 56. Jesús atraviesa con una barca a otra orilla. Se reúne alrededor de él una gran multitud. Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, lo vio y se arrodilló, se puso a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella y ella vivirá, será salva. El Señor fue con él, caminando lentamente, con varios de sus discípulos, pero sin embargo, él sentía algo en presencia. Hasta que en un momento se detiene y dice, ¿quién toca mi manto? Multitud alrededor de él. Los discípulos le decían, pero Señor, todos tocan tu manto. Mas sin embargo, Jesús sabía que había alguien que tocaba el manto por algo que le estaba aconteciendo. Él se detuvo y sin embargo nada ocurría hasta que una mujer se arrodilló y le dijo, Señor, yo sé que he hecho algo incorrecto, pero sabía que si tan solo tocare tu manto, sería salva. Era una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Ningún médico pudo sanarla. Ya ni dinero le quedaba para poder continuar recorriendo lugares. Pero ella sabía que tocando el vestido de Jesús, como dijo, sería salva. Su sangre se secó porque Jesús dijo que él sintió en su cuerpo que ella estaba sana de aquel azote. Pero él miraba alrededor y la mujer, temiendo y temblando, postrada delante de él, recibió estas palabras, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Imagínense cómo estaba Jairo, pero preocupado, porque su hija estaba muriendo. Y en ese momento se acercaron algunos que estaban colaborando con Jairo en su misión. Y le dijeron, Señor, no molestes más a Jesús. Tu hija ha muerto. Pero sin embargo, Jesús dijo, no ha muerto. Él fue junto a Jairo con algunos discípulos, llegaron hasta el lugar, vio el alboroto y la gente lloraba y se lamentaba mucho, pero él entrando les dijo, ¿por qué lloráis?
La niña no está muerta, solo duerme. Se burlaban de él. Él los echó fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde ella estaba. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó, anduvo, tenía 12 años, y él les mandó que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Esto nos muestra cómo Jesús se manejaba, con fe, creyendo en lo que tenía. Él mismo dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán en mi nombre. Dios nos dio potestad para hollar, para pisar serpientes y escorpiones. Beberán bebida mortífera, mas nada les pasará. Yo pregunto, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu creencia? Recordamos la película La cabaña, en donde el protagonista decía que estaba todo bien con Dios y con Jesús, pero él no perdonaba. Él tenía ira, tenía rencor. El mandato, el poder, la potestad, los dones te fueron dados, como a mí. Pero, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide? A liberar, a bendecir, a sanar en el nombre de Jesús. Porque podés hacerlo. Tenemos lo mismo. Recuerda, Dios nos ama. Amén.